Amigos que están en la sintonía del programa analítico Ecuador Rebelde, nos encontramos en el día de hoy con el señor economista Isidro Luque Casares, analista político del panorama nacional. Economista, buen día, bienvenido a Ecuador Rebelde. El día de hoy, economista, vamos a tocar un tema muy importante que se ha suscitado en los últimos días con la confrontación de los presidentes de Colombia y Ecuador, lo que está incidiendo directamente en el comercio entre ambos países, y esto redunda en un perjuicio para la cuestión médica en el país. ¿Cómo ve usted esta situación, economista? ¿Y cuál sería la mecánica para solucionar este problema? Porque nos está afectando en cuanto a las medicinas que antiguamente pues venían de Colombia. Gracias. Buenos días, amigos. Buenos días, Walter. Buenos días, compañeros de la Unión Nacional de Periodistas y de Ecuador Rebelde. El evento de esta fricción de carácter económica y diplomática entre vecinos insalvables como nuestros países amigos de los límites, tanto al sur como al norte, son parte de una perspectiva errónea que tienen los gobiernos para alinearse en torno a intereses ajenos a los de los países y los de las regiones. Tradicionalmente, el Ecuador ha tenido muy buenas relaciones comerciales por el norte con la vecina Colombia y por el sur con Perú a través de los distintos puntos de paso comercial y migratorio que existen. Básicamente ha sido una relación histórica de hermandad, de buena voluntad, de buena fe, que ha existido entre los actores de estos procesos. Pero en los últimos tiempos se han venido generando cierto tipo de fricciones que han desembocado en estos desencuentros de carácter diplomáticos que afectan directamente a la economía de las naciones, que afectan directamente a las necesidades de los pueblos y las sociedades, y que desgraciadamente desentonan la necesaria buena vecindad que debe existir entre los estados, más entre estados limítrofes. Fíjese usted que Colombia tiene una balanza comercial con Ecuador, ¿verdad? Muy importante. Ecuador exporta muy poco en relación a lo que exporta Colombia hacia el Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador debe hacer los esfuerzos para tener un equilibrio en esa balanza comercial. Note usted lo siguiente: buena parte de las exportaciones que el Ecuador envía a Colombia pasa por lo que se produce en el agroecuatoriano: el arroz, el maíz y algunos otros productos de consumo directamente para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hace la población campesina arrocera del Ecuador con esas toneladas y toneladas de arroz que están ahí represadas porque están cerradas las líneas del comercio con Colombia? Pues bien, eso obedece a una lógica de intereses de grupos oligárquicos, porque los grandes acaparadores locales comprarán a precio de barco hundido esa producción arrocera que está ahí y que no tiene salida. Igual con otros productos.
Otro detalle, veamos el balance energético que tiene el país. Se avisora posibilidades de insuficiencia en generación hidroeléctrica en el país. Se avisora eso. Y va a ser necesario comprar tanto de Perú, si es que hubiera disponibilidad, como de Colombia, energía eléctrica. Entonces, se hace necesario salvar este escollo para tener buenas relaciones comerciales con nuestros vecinos. Eh, yo creo que debe primar la buena fe, la buena voluntad, ¿verdad? Pensar en los intereses nacionales y no en los intereses oligárquicos de grupos pequeños, ¿verdad? Para salvar esta situación que afecta más al Ecuador, a la sociedad ecuatoriana y a los productores ecuatorianos. Para terminar esta parte, hay que ver cómo está paralizada la economía en la provincia de Imbabura, ¿verdad? El Carchi de Imbabura tiene una parálisis porque la economía de esas dos provincias han estado ancladas al comercio con Colombia, al comercio directo, cotidiano. En algunas partes de las últimas semanas, esos pasos fronterizos han parecido pueblos fantasmas, porque antes que eso era un tráfico tremendo de personas, de mercancías, de transporte, etcétera. Eso hoy está detenido. Pues yo aspiro que se sobrepongan, y esta es mi perspectiva, respeto la de otros, se sobrepongan los intereses nacionales a los intereses globales, a los intereses minúsculos de grupos oligárquicos ecuatorianos y a intereses extraños a los intereses nacionales, como estos procesos geopolíticos en donde se pretende armar fricciones regionales, ¿verdad?, entre países para tener un completo dominio en torno a los recursos de la región, de América Latina, de América del Sur me refiero. No es conveniente ni para el pueblo ecuatoriano, ni para el pueblo colombiano, ni para el resto de América Latina una fricción como la que se está dando, que podría desembocar, ¿verdad?, en otro tipo de consecuencias que realmente no favorecen a los pueblos, pero sí favorecen a intereses estratégicos, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, y a los intereses económicos de grupos oligárquicos que se favorecen con este mecanismo de la, de la contención de las exportaciones del agro nacional. Bueno, es verdad que todo este conflicto que se ha armado perjudica a las dos naciones, perjudica a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes, pero esto ha creado una crisis en salud. ¿Cuál sería la visión suya en este sentido? Bueno, la crisis en el país no solo está en el sector de salud, hay una crisis generalizada en el país. Hay encuestas que algunas empresas han hecho y han catalogado más o menos ahí, pues, casi la mayoría de las encuestas coinciden en esta cifra, que los problemas de inseguridad son la preocupación, la mayor preocupación de la sociedad ecuatoriana. Esa preocupación ocupa el 31%, 33% de la opinión ciudadana. La falta de empleo está en el 27% como preocupación nacional. Los aspectos de la corrupción parece que se ha generalizado esta percepción y ocupa el 14% de la preocupación. La crisis económica, el nivel de precios, eso está afectando directamente el 13%. No le preocupa tanto como los problemas de la seguridad. Y el acceso a la salud, lo que usted comenta, dentro de estas encuestas solamente ocupa el 9% de la preocupación nacional. Entonces, hay una política comunicacional, ¿verdad?, en que magnifican, y esto es de parte
del Estado ecuatoriano, que magnifican los aspectos de la inseguridad para tapar, para cruzar una cortina de humo respecto a problemas más fundamentales. Si bien es cierto, sin seguridad no se puede trabajar, pero hay los problemas que usted ha enumerado, los problemas de la salud pública, los problemas de la seguridad social, el incremento de precios, la falta de empleos, que es la base para resolver todos los demás problemas, porque eso, al haber trabajo, eso ocasiona un círculo económico que hace que la gente demande, los productores produzcan y haya un impacto importante en el nivel de vida de la sociedad. Pues bueno, eso no hay. Si hay empleo, va a haber salarios, va a haber seguridad social, va a haber tributos con los que el Estado se alimenta, etcétera. Entonces, esto de la inseguridad que ocupa entre el 30 y el 33% de la preocupación, yo creo que está siendo manipulado mediáticamente por los estamentos del Estado para tapar las verdaderas crisis que afectan a las grandes mayorías. En este caso, los trabajadores que hoy tienen 3 de cada 10 tienen un empleo formal. Hay 1% de desocupación y hay 6% de gente que se defiende como sea, de subocupación o cuasi ocupación. Los sectores de la salud están desatendidos, por más de que se haga y se diga lo que se dice. Las cuestiones de la seguridad, hoy nadie puede vivir en paz en este país. No hay barrio, no hay sector, no hay parroquia rural o urbana que pueda vivir en paz, ni siquiera los espacios urbanos de las élites pueden vivir en paz hoy. Es común ver en las noticias que sectores del llamado Gran Guayaquil, de San Borondón y todo eso que en gobierno anterior le llamaban Pelucolandia, hoy tampoco se puede vivir en paz. Entonces parece ser que hay una política de medios para orientar el enfoque hacia los problemas de la seguridad y ocultar los problemas fundamentales que afectan a las mayorías. Todos sabemos que no hay un control de parte del Estado con todas estas medidas que están tomando, con el toque de queda, con el ejército en las calles, las Fuerzas Armadas en las calles, pero esto se ha desbordado. Vea usted, hace pocos días, en uno de los barrios más exclusivos de Guayaquil, el Puerto Santana, hubo allí un tipo se tiró del 9º piso. O sea, eso quiere decir que en todos lados no hay control, en todos los sitios, en las mejores ciudadelas y en los barrios más humildes, en todos lados está enquistada la inseguridad. ¿Cuál es la percepción suya de lo que está haciendo el Estado en este sentido? No sirve para nada. Es diferente a lo que debe hacer el Estado. El Estado enarbola una política de seguridad, de mano dura, abusando jurídicamente de los estados de excepción y una serie de medidas que en realidad no remedian la situación porque no ataca las causas. Simplemente está administrando las consecuencias para darle un uso conveniente, un uso político conveniente a los intereses de sectores muy pequeños de esta sociedad. Le voy a dar unos datos. La pobreza en el Ecuador por ingresos está en 27%. Estas son cifras del INEC a febrero, no estoy inventando nada, son cosas que están publicadas por el mismo gobierno. La pobreza extrema alcanza el 9% de la población ecuatoriana. ¿Qué es pobreza extrema? Es aquella pobreza que los ciudadanos sufren y no sobreviven con más de $1 diario, ¿verdad? Para alimentación y todas las necesidades básicas.
El 50% de los niños y niñas de nuestro país viven en pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Es decir, el 50% de niñas y niños de este país no tienen acceso adecuado a agua, transporte, educación, salud, derecho a la recreación, etcétera. Entonces, ahí usted tiene las causas que hay que combatir para resolver esos problemas de estos chicos que se tiran por la ventana y toman la vida como la han tomado, que son expresión, sino otra cosa, de las desigualdades de una sociedad. Es decir, el gobierno no se está preocupando de eso. Se está preocupando es de mantenernos pendientes de los aspectos de la inseguridad para poder hacer los negocios que están haciendo. Negocios en petróleo, negocios en minería de metales preciosos, negocios de endeudamiento, negocios financieros de endeudamiento público, etcétera. Es decir, de eso no se habla. En nuestra sociedad no hablamos de eso. Hablamos del joven que se tiró de un piso alto aquí en Puerto Santana. Hablamos de que ayer, anteayer, una señora abogada que trabaja en la administración del tránsito de Durán fue asesinada en el puente. Estamos hablando de las masacres en los distintos barrios y espacios de todo el país. Pero no estamos hablando de la falta de empleo, de la calidad del servicio de salud pública, de la precariedad de la seguridad social, de la precariedad del sistema energético de nuestro país, tanto en combustibles como en electricidad. No estamos hablando, no estamos resolviendo, no se ha resuelto ni se va a resolver porque no vemos políticas serias que se comprometan a resolver esas causas fundamentales de todo lo que está pasando. Nosotros estamos viendo las consecuencias, se están administrando las consecuencias, se está hablando mucho a través de los medios, están comprando, están alineando a la opinión pública los intereses de grupos pequeños. Hay una política orientada a comprar los medios de comunicación por parte de grupos de poderosos, ¿verdad? ¿Para qué? Para manejar y manipular el acceso a la información y darle una estructura a la opinión respecto a los intereses que tienen los grupos y no respecto a los intereses que tienen las grandes mayorías en nuestro país. La desnutrición infantil en el país es catastrófica. El 20% de los niños menores de 2 años sufre de desnutrición infantil crónica. Eso debería ser una alarma para cualquier gobierno de un país del mundo. Cualquier gobierno tiene el 20% de los niños de nuestro país tienen desnutrición infantil crónica. Eso es terrible. Y no se está atacando esas causas, sino que está contratando más equipamientos para la seguridad, se está sacando al ejército, a la policía, a disque a vigilar y a controlar la violencia, se abusa de estas medidas de que en realidad son medidas restrictivas a las libertades individuales, estos estados de excepción. Hay un abuso y hoy se le para el pelo a cualquier funcionario alto de este gobierno y le tranca un estado de excepción y ya nos trancaron otro de aquí hasta mediados de mayo y seguramente si los números electorales con los que se están manejando los grupos de poder no le favorecen, van a tener que ir haciendo e inventando otro tipo de cosas. Que no se está atacando las grandes necesidades que tiene todo el conglomerado social del Ecuador, pero sacan en las noticias que bajó el riesgo país a 400 puntos. ¿En qué incide eso en el diario vivir? Mire, lo del riesgo país es una entelequia que nos venden todos los días como panacea del bienestar de los estados, de las naciones. Y eso no es cierto. El riesgo país es una calificación que hace un banco, Standard & Poor's,
Un banco es lo que hace y lo califica a usted como sujeto de crédito. Entonces, si usted paga al día, si usted obedece y cumple las disposiciones, lo pactado con la receta del Fondo Monetario Internacional, usted privatiza, usted reduce el déficit fiscal, etcétera, una serie de medidas que están ahí. Entonces, usted es un buen sujeto de crédito y eso determina la tasa de interés con que el Ecuador va a recibir el financiamiento externo a través de la deuda pública de organismos internacionales. Y califica la posibilidad de honrar los bonos de deuda pública que todo Estado emite, y eso no hay que satanizar. Todos los estados del mundo emiten deuda pública. Se financiariza así la. Pero bueno, el riesgo país es como que usted, discúlpeme, lo voy a tomar como ejemplo, como que usted sea bien calificado como sujeto de crédito por la tienda de la esquina. Entonces usted es buen sujeto de crédito, sígale fiando el arroz aunque él no sabe nada de su vida. O probablemente sepan más que usted mismo y por eso le aflojen. Entonces, el riesgo país no es un indicador válido para pensar que las cosas están bien. Las cosas están mal. No hay trabajo, hay desnutrición infantil, hay inseguridad. Las remesas de los migrantes financian cerca del 6% son casi el 5 o 6% del Producto Interno, de la producción nacional. Eso dice que estamos exportando gente porque aquí no tenemos para darle trabajo. Este país y este Estado no ha hecho lo necesario para generar el empleo que la sociedad necesita. Entonces, el riesgo país es una alcahuetería, es una entelequia que los medios usan como para decir se están haciendo bien las cosas, pero eso en términos de los intereses sociales y nacionales no significa nada. Pasando a la cuestión política, ¿cómo ve usted esta cuestión del adelanto de las elecciones? Bueno, eso forma parte de las preocupaciones, esto forma parte de las preocupaciones de carácter geopolítico que se están dando en el mundo y en nuestra región. Hubo un doble de bisagra del progresismo que fue importante en la década pasada hacia gobiernos de llamada de derecha, peor que de derecha, de extrema derecha, donde han aplicado a rajatabla y sin anestesia las políticas neoliberales. Tenemos el caso de Argentina con el presidente Milei, tenemos el triunfante presidente chileno Kast de extrema derecha, pinochetista de vieja tradición. Tenemos la inestabilidad, iba a decir desastre, yo no puedo opinar de los países hermanos, la inestabilidad tremenda institucional que existe en Perú. En Bolivia se bajaron los procesos, por sus propios errores también, los procesos progresistas de Morales y su combo. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva gobierna con los sectores eh, poderosos del país. Dejó de ser ese gobierno que representaba a los trabajadores. Hoy el gobierno de Lula está anclado ahí. Y tenemos esto que yo llamo traición, que ocurrió en Venezuela, donde se llevan en peso al presidente y sus amigos se quedan a cargo del kiosco y están haciendo los negocios que están haciendo, cosa que tendrá que volverse. En Colombia, en Ecuador tenemos, bueno, al presidente que tenemos, que ya todos podemos criticarlo, lo conocemos y podemos criticarlo, y en Colombia tenemos el gobierno de carácter progresista, con un Petro que tiene sus características y que ha sabido sortear la situación. Entonces, por eso yo me refería a esa fricción que existía, que existe desde el Ecuador
hacia este gobierno. Y no dudo que muy pronto haya una fricción similar de Venezuela con respecto al gobierno de Colombia, por esta situación. Entonces, los gobiernos en América Latina se fueron, dieron ese giro de bisagra, pero los pueblos están reaccionando, porque las aparentes o reales carencias que existían no han sido resueltas, ¿verdad? No fueron resueltas en su mayoría por el progresismo, pero con el neoliberalismo se han agravado por mil. Por mil. El caso ecuatoriano, yo no voy a hablar a favor ni en contra de ningún gobierno porque todos tienen su guardado, pero el caso ecuatoriano es fácil analizarlo. Hace 10 años teníamos una situación radicalmente diferente a la que tenemos hoy día. Y no me voy a poner a analizar línea por línea ni caso por caso, porque digo, todos los gobiernos tienen su guardado. Pero fíjense ustedes, hoy que hay una crisis global por el petróleo, la producción petrolera del Ecuador ha caído a sus mínimos históricos y por ninguna otra cosa que por la incompetencia en el manejo de las políticas petroleras, o más que incompetencia, por la precarización, ¿verdad? Voluntaria, manipulada, programada de los servicios del Estado para entregar en privatización a corporaciones privadas extranjeras. Es decir, nada es casual, no hay incapacidad que la hay, sino que es una incapacidad programada aparente para aplicar las políticas neoliberales de precarización, de mermar los derechos a trabajadores y sociedades, de entregar este gran logro, los derechos de la naturaleza, a intereses mineros, extractivistas, eh, la explotación de los negocios del Estado, que son negocios y son legítimos, operados por grupos mafiosos, y no me refiero a aquellos GDO a los que se hablan, sino verdaderos grupos mafiosos, la banca nacional a la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de que la situación en el país está empeorando. En la región está habiendo una reacción. Entonces, la pregunta, le hago todo este antecedente para responder a la pregunta. Todo esto, ¿verdad? Pone en guardia al gobierno nacional porque ve que hasta febrero su situación política, la percepción de la sociedad va a ser tal que seguramente va a perder las elecciones y creen que adelantándolas podrían paliar esa situación. Pero no olvidemos, con la seguridad que se asumió a la última consulta popular el año pasado, ¿verdad? Donde que se suponía iban a lograr lo que no habían logrado, o sea, doblarle la mano, el brazo fuerte de los derechos que tiene la Constitución y beneficia al pueblo ecuatoriano. ¿Y qué ocurrió? El pueblo ecuatoriano le dio una respuesta contundente. A todas sus preguntas le dijo que no. Y váyanse para allá. Y a pesar de eso se han venido con decretos, con conductas autoritarias, han venido haciendo lo que les dé la gana contraria a esa disposición que el pueblo soberano. Entonces, por eso yo encuentro en eso el fundamental motivo para adelantar, para tratar de paliar las probables consecuencias desastrosas en lo político para este gobierno. En la televisión es oro. Terminando la entrevista, su percepción o su mensaje al próximo 1 de mayo, el Día Universal del Trabajo Economista. ¿Cómo está la situación sindical? Sí, dígame. El 1 de mayo no es una fiesta del trabajo. El 1 de mayo es la conmemoración para no olvidar, ¿verdad?, que los derechos se conquistan con lucha, con dedicación, con inteligencia, con movilización y con voluntad de protestar ante la injusticia,
y no son dádivas de ningún gobierno. Todas las conquistas sociales y laborales son producto de luchas de colectivos, de pueblos enteros, de sociedades, de la parte de las clases sociales más avanzadas. Pero el derecho laboral que hoy tenemos es producto de 100 años de lucha de los sindicatos. Ha costado sangre, sudor y lágrimas. El mismo 1 de mayo recordamos el asesinato, porque fue un asesinato de 8 trabajadores en el siglo XIX de las fábricas de Chicago, en Hyde Market, donde se tomaron exigiendo reducción de la jornada de trabajo, porque trabajaban de lunes a domingo, y la mejora de las condiciones en la seguridad de trabajo, porque los encerraban a trabajar hasta que termine la jornada, no tenían acceso. Entonces, eso ocasionó todo un proceso de lucha, ocasionó las movilizaciones y las huelgas y esas cosas, y el gobierno de esa época, de esa ciudad y de ese estado, lo que hizo fue reprimir, y en esas fricciones hubo provocaciones, murieron algunas personas, y los culparon a los 8 máximos dirigentes de ese movimiento por los derechos de los trabajadores y los ahorcaron. Entonces, eso es lo que rememoramos, no es una fiesta. Y hoy este gobierno nos quiere echar otra cortinita de esas que ellos se mensajan, provocando un periodo vacacional, de vacancia, más que de vacación, de vacancia, desde el día jueves, para que no celebremos el 1 de mayo. Indudablemente los trabajadores del mundo, trabajadores manuales, trabajadores intelectuales, estaremos en las calles celebrando lo que todos los trabajadores del mundo debemos celebrar el 1 de mayo. Bueno, gracias, economista Isidro Luque Casares, analista político y económico del panorama nacional, por haber acompañado a este programa Ecuador Rebelde el día de hoy. Mis estimados amigos que nos sintonizan, gracias por su gentileza, agradeciendo también al magíster Richard Sellán por brindarnos este espacio para difundir las ideas, las opiniones, los análisis de Ecuador Rebelde. Buenos días. Gracias, economista.